Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre del Señor Jesucristo para nuevamente iniciar un nuevo capítulo de este proyecto Lee tu Biblia. Lee tu Biblia tiene el deseo, la intención y principalmente la motivación de llevarte a tener y establecer una relación personal con el Señor Jesucristo. Nosotros, por lo general, siempre le buscamos a Él a través de la oración. Y Él muchas veces quiere respondernos. ¿Y cómo lo puede hacer? Hablándonos a nosotros a través de la Biblia. Por eso esa invitación es fundamental. Una invitación del Seminario Teológico Misionero en compañía de la difusión de Radio Proclama. En base a ello, hoy nuevamente comenzamos una serie de de inicio, de invitación y de introducirnos a uno de los capítulos de uno de los libros de la Biblia. En esta oportunidad quiero hablarte de el libro de Crónicas. Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Vamos a hacerlo en dos partes como lo hemos hecho siempre. Pero, sin embargo, debo darte algunos datos muy importantes. No sin antes invitar al Espíritu Santo, invitar a Dios, a su Santo Espíritu, para que nosotros podamos ser movidos a través de su Espíritu para involucrarnos personalmente con Él y tener un estrecho vínculo con el Señor Jesucristo por medio de la oración y por el estudio que hacemos en esta invitación de Lee tu Biblia. Querido Señor, te damos las gracias porque ya hemos estado presentando varios de los libros bíblicos. Cada uno de los libros que componen el canon bíblico es un tema interesante, Señor. Hemos hablado desde el inicio, desde Génesis, y ahora para poder entrar en el libro de Crónicas. Señor, acompáñanos, haznos tú la dirección, danos tú el mensaje y principalmente en esta invitación introductoria donde vemos simplemente una panorámica de la lectura que podemos encontrar en este primero y segundo libro de Crónicas, pueda ser un agente de motivación, un agente de inspiración, porque tú a través de tu Espíritu, Señor, pondrás tanto el querer como el hacer en nuestros corazones para principalmente depender de ti y depender de tu palabra. Señor, acompáñanos para que el mensaje de las Escrituras, no solamente la letra que está puesta aquí, sino que el mensaje que llega claramente en la visión de Jesucristo, sea aquel mensaje que cada uno de nosotros pueda encontrar. Todo esto lo pedimos sin ningún mérito, sino que en el deseo que Cristo ponga en el corazón de quienes escuchan, deseo de conocerle más y más. Y eso solamente lo puede hacer tu Hijo amado. Todo te lo dejamos en tus manos, Señor. Amén y amén. Bueno, hemos entrado nuevamente a una serie temática relacionada con este proyecto del Seminario Teológico Misionero, en el cual presentaremos de manera breve lo que nos entrega el primero y segundo libro de Crónicas. De manera introductoria quisiera señalar algo que ya hemos repetido en algunos libros también. Comenzamos con el libro que la primera división que encontramos fue en Reyes, perdón, en el libro de Samuel. Cuando leímos y hicimos una mención al libro de Samuel, primera y segunda de Samuel, dijimos que recién en el 1517 este libro se separa y que antiguamente se llamó el libro de los reinos. Después, primera y segunda de Reyes pasó lo mismo. Y estos cuatro libros, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes y segunda de Reyes, eran parte de un libro llamado Los Reinos y dividido en cuatro partes.
Al igual que el libro de los Reyes y el libro de Samuel, nosotros encontramos que el libro de Crónicas, estos dos libros de Crónicas, formaban originalmente una sola y única obra literaria que continúa en cierta medida presentando desde una mirada hebrea los sucesos que el Señor quiere presentar, los sucesos de los días. Es así como se llama en el fondo el libro de Crónicas, sucesos de los días. Dibre Dayamin. El Dayamin era el concepto en hebreo que quería presentar literalmente el libro de los sucesos de los días. Mensaje que se presentaba de manera diaria, llevado a las cortes orientales para registrar acontecimientos que iban ocurriendo, como bien lo dice, diariamente, día a día. ¿Cómo podemos también tener claridad frente a esto? Podemos observar algunos textos que nos dan eh, la plena claridad de que esto fue así. Por ejemplo, 14, verso 18, Segunda de Reyes en el capítulo 28, en el capítulo 31 nos dan esbozos de ello. El mismo libro de Crónicas en el capítulo 27, libro de Nehemías y de Edras también nos dan señal de que esto era una lectura diaria de los sucesos que iban ocurriendo diariamente. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 12, en Edras capítulo 6, nosotros podemos encontrar ahí. Incluso podemos citar los versículos, por ejemplo, en Nehemías capítulo 12, 23 y Edras 6, capítulos Edras 6, versículos 1 y 2. El título Crónicas se deriva del término cronicom, cronicom, empleado por Jerónimo para representar adecuadamente la designación hebrea del libro. Y en este término es la forma plural crónica o chronicrorum liber, que señala que son las crónicas diarias o el libro de crónicas diarias y se empleó en algunas ediciones de la Vulgata, de donde fue tomado por los traductores. El libro de las crónicas. Recuerda que inicialmente era un solo libro. ¿Qué podemos hablar acerca del autor o los autores? Cuando se examinó cuidadosamente el texto hebreo de los libros de las crónicas, Edras y Nehemías indican que estos tres libros estaban estrechamente vinculados. O sea, el libro de Primera y Segunda de Crónicas, que era un solo libro, más el libro de Edras y Nehemías, tenían una estrecha vinculación entre sí. ¿En qué sentido? En la forma literaria que fue escrito, en el lenguaje utilizado, en el estilo en que se escribió y el enfoque generalista que se presenta acá. Estas semejanzas pueden sugerir un autor único. Pareciera que a través de los libros de crónicas, Edras y Nehemías, pudiese rastrearse un solo escritor, una sola mano, y por lo tanto los eruditos modernos los consideran en general como una sola gran obra del mismo autor. Puesto en el tono de un espíritu profético, de un espíritu puesto, en el espíritu de Dios puesto en la obra misma, indica que los libros fueron escritos por un sacerdote vinculado con el templo de Jerusalén durante la mitad del siglo V antes de Cristo. Parece muy probable que Esdras, sacerdote y escriba, fuese el autor. No se sabe a ciencia cierta, pero todo el marco histórico, el marco referencial que nos entrega el libro, nos da a entender que fue lo más probable, con un 98% de, de probabilidad, que
Esdras como sacerdote y como escriba hubiese sido el autor único tanto de Crónicas, Esdras y Nehemías. Vamos a dar un pequeño marco histórico en relación con estos dos libros de las Crónicas o el libro de los sucesos de los días, como fue llamado originalmente. El libro de las Crónicas son básicamente un registro bosquejado de la historia del pueblo de Dios durante la creación hasta el periodo persa. Desde este sentido, sobre todo, se pone un énfasis en la historia de David, un personaje central en la historia del pueblo de Dios y de sus sucesores también, y cómo la nación de Judá, principalmente en las crónicas, en Edras y en Nehemías, formaron esta vinculación. Es por ello que también tanto Crónicas, Esdras y Nehemías, en una primera instancia, formaron una sola escritura, que regresó a Judea en el reinado de Artajerjes. Mira qué interesante. Entre los años 465 al 423, este marco histórico de los libros de crónicas de Esdras y Nehemías que se señala cuando fueron presentados, se refiere tanto a los tiempos que fueron escritos como al mismo marco histórico que vivió Esdras y Nehemías. Así es que, con mayor razón, podríamos decir que el libro de Crónicas y las referencias que están puestas ahí es el mismo Esdras como sacerdote y escriba puede presentar de la manera correcta. Quiero dejarte invitado para que veamos la segunda parte sobre el primero y segundo libro de Crónicas, pero en esta segunda parte vamos a poner un foco principal en la temática y en el bosquejo que tienen ambos libros. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.